Alejandro Magno, antiguo gran gobernante macedonio y una de las mayores mentes militares de la historia que, como rey de Macedonia y Persia, estableció el imperio más grande que el mundo antiguo había visto jamás. Carismático y despiadado, brillante y hambriento de poder, diplomático y sediento de sangre, Alejandro inspiró tal lealtad en sus hombres que lo seguían a cualquier parte y, si era necesario, morían en el proceso. Aunque Alejandro Magno murió antes de realizar su sueño de unir un nuevo reino, su influencia en la cultura griega y asiática fue tan profunda que inspiró una nueva época histórica, el período helenístico. Pero si creen que Alejandro solo vivía para la guerra, están muy equivocados. El rey era un hombre de pasión, y cuando esa pasión crecía en su interior, él debía apaciguarla sin importar el género de con quien lo hacía. Sin embargo, no cualquiera llamaba su atención. Para atraer a alguien tan importante, tenías que ser especial, tener ese no sé qué que caracteriza a los amantes más cautivadores. Y como el destino es caprichoso, puso en el camino del gran Alejandro a un eunuco persa de tal belleza y gracia que obviarlo no pudo ser una opción para los inflamados impulsos del rey. Hoy les traemos Bagoas, el eunuco amante de Alejandro Magno. ¿Quién era Bagoas? Bagoas era un eunuco persa, quien originalmente era muy cercano al gran rey Darío III. Y por cercano queremos decir que era su amante. De hecho, probablemente uno de sus favoritos. Antes de continuar, debemos aclarar que este Bagoas no debe confundirse con otro cortesano de la corte de Darío III, también llamado Bagoas, quien cayó en vergüenza por su intento de asesinar al gran rey. Ese es Bagoas el Viejo. El protagonista de nuestra historia es Bagoas el Joven, un sensual eunuco que volvió locos de pasión tanto a Darío III como a Alejandro Magno. Para tener una imagen en la cabeza de la apariencia de Bagoas, hay que imaginar a un chico alto, muy delgado, de pecho plano y brazos lánguidos, un pelo muy largo, oscuro y rizado, recogido en una tiara, y luciendo una piel olivácea. El origen de Bagoas es un tanto confuso, aunque se cree que fue hijo de una familia noble persa venida a menos. Fue llevado a la corte cuando era un niño y, como la mayoría, si no todos los eunucos, ya había sufrido el procedimiento de castración. Una vez en la corte, fue uno de los favoritos de Darío III. También era conocido como un bailarín excepcional, y fuentes antiguas afirman que participó en festivales de baile cuando viajó con Alejandro, en particular ganando el famoso Festival de Carmania. Alejandro se enamoró a primera vista. Las batallas de Isos y Gaugamela marcaron el fin del poder aqueménida en el imperio persa conquistado por el ejército macedonio de Alejandro. Bagoas acompañó a su señor Darío III cuando abandonó desesperadamente el campo de batalla de Gaugamela. En la huida, Darío fue asesinado supuestamente por sus generales, y Bagoas fue raptado por uno de ellos, Nabarazanes, conocedor de la valiosa mercancía que se llevaba. Mientras Alejandro asentaba su poder en sus nuevos territorios, Nabarazanes negoció el perdón con el conquistador utilizando a Bagoas como presente. El caso es que Nabarazanes era el comandante de confianza de la caballería real de Darío III, pero por sugerencia de un sátrapa aliado llamado Beso, traicionó al rey y finalmente participó en su asesinato mientras Alejandro avanzaba. Sin embargo, Alejandro era conocido por castigar notoriamente a los traidores, y aunque Darío III era su oponente, Alejandro quería ajusticiar a Nabarazanes. Así que, con la esperanza de obtener favor y misericordia con el nuevo conquistador, Nabarazanes le presentó a Bagoas a Alejandro Magno y el eunuco abogó por él, pidiendo clemencia, ya que, según él, Nabarazanes no había participado activamente en el asesinato de Darío. Las fuentes coinciden en que Alejandro concedió estas súplicas. Así Bagoas pasó a ser asistente personal de Alejandro. Con el tiempo, fue una de las personas más cercanas a él y mantuvieron una relación sentimental que no afectó, sin embargo, a la que ya unía a Alejandro con su gran amigo Hefestión. La relación del eunuco y el rey no era un secreto para nadie.
La relación entre Bagoas y el emperador era bien conocida por sus tropas. Plutarco relata uno de los episodios donde esta pasión queda en evidencia sin dejar cabida a la duda. El suceso ocurrió durante algunas festividades de regreso a la India, donde el rey organizó un concurso de baile, el cual ganó el eunuco. No se sabe qué ritmo bailó Bagoas para el festival, si fue persa o griego, o contra cuántos otros concursantes compitió. Lo que se sabe es que al anunciar su victoria, Alejandro aceptó besar apasionadamente al eunuco ante la insistencia de sus hombres. El impulso de sus tropas muestra algo bastante único, una aparente aceptación y deleite en Bagoas, incluso en su relación íntima con su rey. A pesar de la aceptación y de los sentimientos que sabía que Alejandro tenía por él, el muchacho persa era plenamente consciente de que no era el único en la mira del conquistador. Tras desposarse con 2 mujeres nobles persas, Alejandro no desatendió sus labores maritales. Aunque a pesar de todo, siempre hubo un hombre que le disputó aquella relación perfecta. El mejor amigo de Alejandro, Hefestión. Constantemente hubo tensiones en el triángulo amoroso, pero esas tensiones no duraron mucho más, ya que poco tiempo después moriría Hefestión, aliado entrañable y amante de Alejandro, dejando al rey totalmente destrozado. Ahí Bagoas se dio cuenta del dolor que le produjo la muerte del amigo de su amor, y de cómo Alejandro no volvería a ser el mismo. Pasaría poco tiempo antes de que muriera el propio rey. Los eunucos eran mal vistos en la antigua Grecia. Los eunucos no eran una característica de la corte macedonia, por lo que es bastante importante el hecho de que Alejandro aceptara como regalo al joven eunuco. Aunque figuras como Jenofonte habían elogiado los usos de los eunucos como sirvientes, los macedonios todavía veían a los eunucos con mucho disgusto y hostilidad. En la mayor parte de la antigua Grecia prevalecían muchos estereotipos negativos sobre los eunucos, que eran demasiado lujuriosos, cobardes y glotones. Esta antipatía no persistió para siempre. De hecho, después de la muerte de Alejandro, y en parte gracias a su relación con Bagoas, los eunucos se convirtieron en una parte aceptada de la sociedad judicial y ocuparon puestos importantes en el Egipto helenizado. Muchos argumentan que la adopción de Bagoas por parte de Alejandro se debe, al menos en parte, a su persofilia. Alejandro Magno admiraba las costumbres persas y adoptó muchas de ellas él mismo, además de estudiar la Ciropedia de Jenofonte hasta el punto de la idolatría. Estos factores probablemente le habrían predispuesto a aceptar más a los eunucos que el griego o macedonio antiguo promedio. La muerte de Bagoas. La escritora inglesa Mary Renault especuló con la posibilidad de que, después de la muerte de Alejandro, Bagoas se convirtiera en protegido de Ptolomeo, uno de los más íntimos amigos y generales de mayor confianza del rey, que en las luchas posteriores consiguió el dominio de Egipto y fundó la dinastía tolemaica. Esta sería la única explicación razonable al elevado nivel de detalle de ciertas descripciones que Ptolomeo da en sus memorias sobre situaciones privadas de Alejandro en las que él no estaba presente, pero Bagoas sí. Esperamos que haya sido así y que el pobre Bagoas no se convirtiera en el esclavo de algún poderoso que quisiera adueñarse de ese no sé qué que hacía tan especial al codiciado eunuco. A pesar de que la tragedia de la castración llegó muy rápido a su vida, supo cómo arreglárselas para enamorar no a uno, sino a 2 reyes. Por eso esta historia tan increíble ahora forma parte de los coloridos archivos de Historia en Technicolor.